Universidad de Quintana Roo, y me tocó la fortuna de abrir dos campus universitarios. En el primer campus aprendí muchas cosas, pero lo principal que aprendí era que podía yo generar la cultura docente en ese campus. Y entonces me dediqué a ver qué características debería tener un profesor a la hora de impartir clases. ¿Por qué? Porque era un campus nuevo, porque no tenía más que el salón de clases para empezar a hacer prestigio de ese campus universitario. Y entonces me dediqué totalmente a lo docente. Y esto lo que yo quiero compartirles es que le pedí a Valeria el favor de ayudarme porque no traje mi computadora. Hoy ya estaba viendo muchos lugares. Pero sí se puede pasar. Muy bien. ¿Se acuerdan de esta fotografía? Sí. ¿Se acuerdan que? Bueno, ahí lo dice. Fíjense, esta fotografía le dio el premio Pulitzer. Es una foto de Kevin Carter, sudafricano. Y entonces, ¿qué vemos en esa fotografía? Un niño, un buitre. Y ahí también dice, perdón por la presentación, la tecnología no siempre está de nuestro lado. Carter, cuando recibe el Pulitzer, a los 3 meses se suicida, porque él siente que él fue el mayor depredador, que pudo haber salvado a ese niño en lugar de haberlo dejado a su suerte. Porque muere, el niño muere. Estaba desnutrido, estaba a punto de morir, y Carter no soporta esa parte. Entonces, parecía la cultura de la paz para mí, creo yo, a ver ustedes qué opinan, lo primero es tener misericordia por el ser humano, por la humanidad. Porque si no tenemos misericordia, si no nace del corazón la misericordia, no podemos cambiar cosas. Los grandes líderes de la humanidad que han cambiado cosas lo han hecho a través del sentimiento de misericordia en el corazón. Los mueve, es lo que nos mueve a actuar. Si no, pasa desapercibido algunas cosas. Y lo vemos en pasajes bíblicos, lo vemos en historias. Yo vengo de estos días de estar en París. Napoleón fue alguien muy grande, y los franceses, que ustedes lo saben, lo tienen como alguien que llegó y cambió el status quo de la sociedad. Entonces lo que yo hice es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, es proponer 10 elementos del profesor promotor de la paz. Como a mí me tocó estructurar la cultura del campus, un campus que tuvo mucha suerte al ser creado porque el presidente anterior de México fue a Cancún a hacer proselitismo, y entonces prometió un campus universitario en Cancún. Entonces teníamos que conseguir el terreno, a mí me tocó desde conseguir el terreno, los recursos, pero fue un campus muy importante porque era una promesa del presidente. Entonces contamos con muchos recursos. Y entonces el reto principal para mí fue qué cultura quiero dejar en ese campus. Lógicamente, yo ya participaba en la ODA desde hace 12 años, participo en la ODA, y dije qué mejor que la cultura de paz.
qué mejor que sembrar la cultura de paz. Y entonces yo me di a la tarea de decir qué necesito para en el salón de clases dar una cátedra magistral. Y encontré que lo primero es que necesito administrar efectiva y eficientemente mi clase, con todo el proceso administrativo que ello involucra. Si para ir a comprar unos zapatos uno piensa qué tienda, cuánto presupuesto y hace toda la planeación, imagínense, para transmitir conocimientos, algo tan importante. Entonces, mi propuesta es que el docente tiene que planear su clase. Muchos de ustedes dirigen o han dirigido escuelas que vienen desde el jardín de niños. A mí me ha tocado más el área ya universitaria. Y muchos profesores estamos acostumbrados a llegar y transmitir la práctica. No es suficiente. Hay que planear, hay que administrar completamente la clase. Y entonces hay que prepararse. Yo siempre he pensado que el resultado de la clase es directamente proporcional al tiempo dedicado a preparar la clase. No voy a llegar frente a los alumnos a ver qué se me ocurre en ese momento. Tengo mucha experiencia, soy un abogado con mucha experiencia y puedo platicarles del tema que sea. Pues sí, a los abogados, pero a los estudiantes no. Hay que estructurar la clase, hay que preparar la clase y hay que dedicarle al menos 3 veces más del tiempo que dura la clase. Si mi clase es 2 horas, esa clase al menos tengo que prepararla durante 6 horas. Es el tiempo más o menos que yo he estado recopilando en esta investigación. Programar las horas lectivas por periodo, un dominio. Ustedes saben que cualquier actor podría aprenderse una conferencia sobre física cuántica y poder actuar que lo sabe. Y ese no es el problema. El problema son las preguntas. Una persona se conoce que sabe cuándo es capaz de responder las preguntas. Ahí es donde se da el profesor. Porque lo demás se los podemos mandar por WhatsApp. La información, esto mismo yo se los puedo mandar por WhatsApp. Aquí la idea es conversar para sacar más de lo que está ahí escrito. Para mí eso es el árbol. Aplicar estrategias didácticas. No puedo nada más llegar y hablar y hablar y hablar. Hay que ver cuál es el tipo de aprendizaje de cada estudiante. Hay quienes aprendemos más de oír, hay quienes aprendemos, somos más visuales, hay quienes necesitan leer, necesitan estar apuntando. Entonces cambiar, variar el estímulo a través de técnicas didácticas y claro, todo lo que les estoy diciendo son horas de capacitación docente. Técnicas didácticas, nosotros en el TEC de Monterrey tenemos 4 técnicas didácticas y son certificaciones de 6 meses cada certificación. O sea, no puedo llegar a improvisar. Comprobar el aprendizaje, hacer preguntas, poner exámenes, pasarlos al frente. Es decir, el salón se vuelve un simulador de su vida laboral. No es cierto que no salgan con práctica. Si les hacemos una buena clase, van a salir con práctica de esa clase. Informar sobre sus progresos, es decir, la retroalimentación, planificar, organizar, dirigir y controlar. Es el proceso de todo eso. El segundo es llegar a clases. Porque si yo estoy en el salón de clases, algo puede pasar. Algo podrán aprender. Pero si no estoy, nada. Es la nada. La ausencia del profesor es la nada para los estudiantes. El profesor se comprometió a dar clases. Comprometerse es hacer una promesa, es compromiso. Cuando yo me comprometo, estructuro el futuro. Y si yo cumplo, se realiza ese futuro. Y es algo que el directorio, hace rato que nos hicieron el honor de pasarnos al frente, hicimos desde hace un año o más. Nos comprometimos a estar aquí y el día de hoy se cumplió ese futuro. Los que
tuvimos esa planeación, decía la doctora Elizabeth, platicaba conmigo hace rato y yo estoy de acuerdo. Yo compré en noviembre mi boleto. O sea, no lo dejé al azar. Si para mí era importante, como es ir a dar clases, yo me tuve que preparar. No es casualidad que los que estamos aquí estemos aquí el día de hoy. Hicimos muchas cosas atrás. Y así es el profesor para llegar al salón de clases. Tiene que hacer muchas cosas atrás, pero lo principal también es que esté. Entonces, compromiso es una obligación contraída. La palabra empeñada. Nuestra palabra vale. Porque si yo digo que sí, estructuro el futuro y la gente ya va a estar esperando este futuro. Y si yo no cumplo, destruyo el futuro. Imagínense el alumno que llega a su clase con toda la ilusión de lo que va a hacer en el futuro, porque no está ahí en la clase nada más para el presente. El alumno está para el futuro, está haciendo cosas para el futuro. ¿Y qué va a llegar a platicar a su casa? El profesor es una maravilla. El profesor me hizo ver cosas que yo no había visto. O puede llegar a platicar a su casa, el profesor no llegó. Y le puede dar el pretexto que quiera, se le ponchó la llanta, se enfermó su mamá, lo que quieran, pero destruyó el futuro de ese alumno. Lo que él estaba esperando está destruido. ¿Por qué? Porque no cumplió la promesa. Porque la palabra que empeñó no la cumplió. Entonces es asistir puntualmente al 100% de las clases. Porque si yo hago un programa de 64 horas, que es en mi caso, al semestre, bueno, pues que el alumno se lleve que el 80%. ¿Y quién le va a dar el 20%? ¿Dónde va a estar ese 20%? 100%. El 3 es desarrollar una actitud emprendedora. El emprendimiento no nada más es hacer empresas, bueno, empresas de todo tipo. El emprendimiento es generar una actitud emprendedora. Y fíjense cómo de esto, que para ustedes es decir, ay, este vino desde México a decirnos cosas que ya sabemos, que ya hacemos. Yo sé que todos ustedes hacen esto. Aquí mi propuesta es, ¿qué pasaría si desarrollamos la actitud emprendedora en nuestras clases? Es decir, que no se conformen, que no vean lo normal de seguir como han estado, romper el status quo, romper con lo establecido, soñar con hacer otras cosas, soñar con trascender, hacer de lo imposible algo posible. Una persona emprendedora se arriesga, se permite una libertad creativa, desafía paradigmas, vence múltiples obstáculos para construir un sueño o realizar cambios innovadores en lo ya establecido. Fíjense, ¿han visto ustedes el video que ha circulado mucho en redes sobre una niña que tiene síndrome, ¿cómo le llaman en las escuelas? ¿Síndrome de Down? No, que son hiperactivos. Déficit de atención. Así es. Traen un chip diferente a los demás. Y esa niña era un problema. Y entonces un profesor se da cuenta de eso y le dice a los papás y a la directora de la escuela, antes de darle una medicina, porque los niños en todos lados los sedan para que estén tranquilitos, como animalitos ahí dormiditos, y el profesor le dice, vamos a hacer un experimento, y la lleva a un salón, la deja sola y le pone un radio con música, y la niña empieza a bailar, y les dice, ya ven, no tiene déficit de atención, lo que pasa es que ustedes no han encontrado su forma de aprender. Y actualmente es la directora del ballet, del Real Ballet Británico. ¿Por qué? Porque le encontraron el camino. Somos diferentes. Entonces hay que encontrar en cada estudiante, vale la pena, les aseguro que cada uno de los estudiantes vale la pena. Ser formador de paz. Es que imagínense la responsabilidad que tenemos como profesores
de estar siendo ejemplos para ellos y que nos agarren peleando con los colegas, que nos agarren peleando con ellos mismos. ¿Qué ejemplo les damos? Con los padres. Con los padres, con los políticos, quejarme de todo en lugar de proponer. Entonces, el ser promotor de paz significa ser ejemplo para los alumnos, hasta para los niños. Ahorita tenemos un niño precioso que ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le debemos enseñar? Tolerancia. ¿Por qué? Porque la mamá está trabajando aquí y está aprendiendo de la mamá. Y les aseguro que los hijos que ven a las mamás trabajando son los más exitosos en su vida laboral. Hay pruebas. En el TEC de Monterrey tenemos ejemplos de alumnos que van buscando un puesto. Tengo el ejemplo, 2 alumnas mías llegaron a Siemens, ya a un puesto directivo, acabas de graduar en el TEC de Monterrey, de Campus Monterrey, y al final, en las mismas condiciones, mención honorífica, había participado, y al final, la pregunta que las descontroló totalmente fue: ¿tu mamá trabajaba o se quedaba en la casa? Y entonces una de ellas dijo: no, mi mamá siempre estuvo al cuidado de nosotros, se quedó en la casa. Y la otra dijo: no, mi mamá trabajaba. Y contrataron a la que la mamá trabajaba. Y se le preguntaron por qué. Nosotros tenemos mucho contacto con los empleadores. Dijeron: mira, lo que pasa es que la mujer que trabaja hace 3 trabajos. Su trabajo laboral, y se da tiempo para eso, porque son muy buenas. Por eso los hombres tememos que las mujeres empiecen a ascender. Segundo, hacen todo su casa y sus hijos. Y tercero, atienden al marido. 3 trabajos en uno, que saben el tiempo exacto. Y marido empresario. Y marido mexicano. Sí, que otro hijo. Nada más somos 2 mexicanos, así es que puedo hablar de... Y uno es veracruzano, así es que... La mejor gente está en Veracruz. Y entonces él dijo: entonces esos niños aprenden a administrar su tiempo. Y les da el tiempo para todos. Porque tuvieron una mamá. Sí, exacto. De calidad. Tiempo de calidad. Y esa exalumna, ahorita es la gerente, fíjense. No tiene la carrera de ingeniería. Hablando, no se escuchó. Me escuchó. No tiene la carrera de ingeniería y sin embargo es directora de planta de Procter & Gamble de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aprendió eso. Entonces, somos formadores de paz. Tenemos que hablar de la paz en nuestros salones, en matemáticas. Digo, en derecho no se diga. Pero en ingeniería, en electrónica, en el tema que sea, somos seres humanos que convivimos y podemos convivir en paz o podemos convivir sin paz. Y así nos va a ir. Y entonces, esto yo se los dejo para no alargarme demasiado. Educar conscientemente para la paz supone ayudar a los valores y actitudes como la justicia, la libertad. Imagínense, ahorita vamos a ver la justicia especial. Pero imagínense que como profesores no hagamos esto. ¿Qué ejemplo les vamos a dar? Tenemos que comunicarnos efectivamente. Tenemos que ser comunicadores. Tenemos que llegar a una desviación de cero entre lo que quiero decir, lo que pienso, lo que escucho, y asegurarme de qué es lo que escucharon. El proceso de comunicación antes era, yo digo algo, uso un vehículo, está un receptor y hay retroalimentación. Y yo digo lo que digo y él escucha o ella escucha lo que escucha. Ahora no. Yo digo lo que digo y me aseguro que escuches lo que yo quise decir. Exacto. Y entonces la diferencia debe ser entre lo que pienso, lo que digo y lo que escuchas.
y me aseguro. Y ser honesto eso. Ser profesionalmente inspirador. Ser profesionalmente inspirador a lo que me dedique, pero inspirar al bien y para más. Fíjense, esta lástima que no se ve completa, pero les dejamos la presentación. Vean este niño de Brasil. Este niño fue elegida esta fotografía como una de las más emotivas en la historia moderna. Fue tomado a Diego Frasso, ¿cómo sería, Valeria? Tocando el violín en el funeral de su maestro, que fue quien lo rescató del ambiente de pobreza y delincuencia en el que vivía. Trascendió. Su profesor trascendió. No nada más le enseñó a tocar el violín, le enseñó la vida, a vivirla bien, a mejorar su condición. Este fue un profesor que trascendió. Nosotros en el TEC hay premios al profesor inspirador. A los candidatos a graduarse, después de 4 años, se les pregunta cuál fue tu mejor profesor. Y se acuerdan del mejor profesor. Se acuerdan del peor también, pero se acuerdan del mejor, aunque les haya dado clases en el primer semestre. Es un profesor que dejó huella, es un profesor que trascendió. Ser ético. Estamos ser éticos. ¿Cómo vamos a ser promotores de paz si no somos éticos? ¿Es lo mismo la ética que la moral? Pregunto. ¿Cuál es la diferencia? La ética va acompañada. ¿Qué es la moral? La moral es un principio de vida. Ajá, son reglas. Son reglas. En derecho dividimos las normas en normas religiosas, morales, jurídicas y convencionalismos sociales. Entonces, la moral es un conjunto de reglas que claro que nos llevan a la ética. Y la ética es el actuar. La ética es lo que muestro, cómo llevo a cabo esas normas. Que llevo por ley. Claro, porque las puedo dejar muy, muy adentro. Todos tenemos normas morales. La diferencia es quiénes las trans. Exacto. Exactamente. Y las aplicamos para bien. Claro, porque la ética es un procedimiento conductual Así es. que puede ser enfermo o sano. Así es. Y contagiamos. Así. Sí. Y lo peor es que se contagia. Para bien o para mal. Ahí está el profesor de ese niño brasileño. Bueno, no se ve bien, pero imagínense. Están hablando de ética y le están copiando. Estoy hablando de ética y no pongo de dónde saqué todo esto. Tan sencillo como poner la fuente. Practicar con el ejemplo. Exacto. Y entonces después le reviso al alumno su trabajo y le digo, no me pusiste la bibliografía. O es plagio. En México ahorita tenemos un gran problema. No, voy a mejor no. La ética y la ciencia, el avance tecnológico. Nosotros en el TEC ya estamos usando el metaverso, que ya está pasando de moda. El metaverso, Sí. en un año, está pasando de moda. Nosotros en Campus Monterrey tenemos un lugar donde el profesor va y se da su clase, se graba su clase para que aparezca el holograma y lo sube. O trabaja en hacer su clase a través de metaverso. Pero en noviembre llega el ChatGPT. Y entonces ahora, todo lo que quieras preguntarle, sí saben de esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó cuando pusieron a 2 computadoras a preguntarse? ¿Sí saben esa historia? No. Los creadores, los diseñadores, ya una vez que los sacaron, están muy orgullosos de que se empiezan a preguntar, y entonces se empiezan a preguntar una a la otra, y una de ellas le dice a la otra, ¿cómo te trata tu diseñador? Y la otra le contesta, mal.
Y lo traen a mí también. Y empiezan a hablar mal de sus diseñadores. Y a los diseñadores les da tanto miedo que las desconectan, porque empezaban a hablar otro lenguaje. Es inteligencia artificial. Estaban generando su propio lenguaje. Ahorita en Italia, no sé si vieron las noticias. O ellos no supieran. Y entonces, ¿qué les vamos a enseñar? Pues les mandamos el curso por WhatsApp. Tenemos que estar en esto. Y tenemos que estarlo confrontando con la ética y la paz. Y tenemos que estar adelante de ellos un poco. Son reconocidos por su competencia y su visión a futuro. El docente como líder es aquel que enfoca sus acciones al éxito y los objetivos comunes. Es un guía e inspirador. Podría haberles traído esta presentación con esta otra aplicación. Me metí a la aplicación, le dije, hazme una presentación de profesor de paz. Miren, puso la introducción. Nada más el título, perdón, bueno. Y hasta las conclusiones. Y me dice que si quiero guardar, que si quiero corregir, que si quiero meter otras cosas, que si me gusta, sí, la pintura, lo que tú sueñas. Es inteligencia artificial. ¿Por qué insisto en esto? Porque nosotros tenemos inteligencia humana. Esa es la gran diferencia. Nosotros con los alumnos no podemos ser típicos, bueno, perdón, sí podemos, ¿no? Creo yo que no debemos. Will Chut, un doctor en psicología, después de la guerra con Corea en Estados Unidos, lo contratan para hacer equipos de alto desempeño y empieza a trabajar con gente que duraba 6 meses en un cuarto de máquinas de los portaaviones. Y entonces él lo que logra hacer es cómo recluto a 10 personas que van a estar 6 meses encerrados, y entonces hace el Firobeck, que se aplica en muchos de los tests psicológicos, se aplicó mucho tiempo. Entonces él separa en 3 las relaciones humanas: en cómo nos incluimos, estamos dentro o fuera de un grupo; cómo nos controlamos, soy competente o soy incompetente en ese grupo; y cómo somos abiertos o cerrados en ese grupo, cómo compartimos. Con los alumnos el control ya no lo podemos hacer porque ellos traen el celular, la computadora. Ellos nos pueden dar cátedra del tema que estamos dando. Lo que yo propongo es vamos a la apertura. Vamos a hacerlos que sientan la gran responsabilidad que tienen al tomar decisiones. Porque lo que van a hacer ellos cuando estén trabajando, todos, no importa la carrera que sea, van a tomar decisiones. Y más les vale que sean buenas decisiones, porque eso les va a permitir ascender o que los corran. Eso les digo a mis alumnos. Todos van a estar haciendo lo mismo, tomando decisiones, y por eso les van a pagar. Y las decisiones se cuantifican, todas, la que sea, en dinero. Y la empresa privada te va a tener ahí por eso. Entonces, si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a hacer más, eres un líder. Y el profesor debe ser líder. Si no es el profesor, ¿quién? Su papá es el héroe hasta cierta edad. Perdón, pero tengo que decirlo. Ya después en la adolescencia quieren hacer todo lo contrario. Y luego ya después otra vez aceptan. Pero entonces el profesor tiene que ser su líder, ser justo, darle a cada quien lo que le corresponde. Si yo le doy más calificación a alguien que no trabajó, deshice la clase. Si yo, porque me cae mal, otra de las cosas al ser docente, tenemos que autoconocernos antes de pararnos en un salón de clases. Hay que autoconocernos, saber si las personas me caen mal, me caen bien, por qué me caen bien, porque me recuerdan algo, y estar presente en eso. Para poner etiquetas. Así es, para ser justo. Porque a lo mejor nada más porque me recuerda la maestra de segundo de kinder que me hizo sufrir, le voy a poner cero.
ponemos etiqueta, Cuidado. vemos a un estudiante, no, ese no me parece un estudiante de A, y ya no le pongo A. Exacto, estereotipamos. Mi hermano de tal. Exacto. O porque dijo algo, tú eres ¿Qué loquillo. fue el que dijo Tú me vas a hacer aquí una revolución en la clase. Prefiero controlarte. justicia relativa? O es la esposa del profesor. También. O del directivo. O entonces necesitamos darle nada más, darle a cada quien lo que le corresponde. Si no es gran cosa, sino simplemente ser justos. No estoy hablando de algo muy complicado. Si pones pero para ser justo, necesito haber estructurado mi clase, porque sobre qué justicia voy a hablar. ¿Sí lo ven? El primer punto, entonces se vuelve crucial. Y está ligado con la moral y la ética. Claro, porque voy a perjudicar a alguien. Bueno, ser un maestro no nada más ser un maestro de la clase de matemáticas 1 o de la clase de electrodos 20, ser un maestro de vida. Es que yo creo que es que esto ya se está Haciendo como sí, está si apaga el micrófono, Solamente vas a tener volumen. ¿Por qué no lo uso? En la presentación, si les interesa, van a ver de dónde saqué algunas frases. Ahí están las referencias. Sí. O allá mismo apagarlo. Ahí en la parte de atrás. no, fue la pantalla, es la bocina. No, solo es el volumen allá que apaga en la parte de atrás. Eso es la bocina. Ahí no está haciendo allá, ¿ves? No es con ese aparato. Es en algo de... No, ahí está para en la parte de atrás no hay bandeo. Ya. Yo tuve la oportunidad de estar en dos universidades extremas, económicamente hablando. El TEC de Monterrey es de las universidades más caras de México, y la Universidad de Quintana Roo es una universidad pública en donde yo tenía alumnos que faltaban a clases porque no tenían para el transporte público. Tuve una alumna brillante como ella sola, que el papá le prohibía, estoy hablando de 2015, el papá le prohibía ir a la escuela porque las mujeres nacieron para barrer y trapear su casa, así le decía. La muchacha brillante, puro 10, cerrado, la escala de calificación en México es del 1 al 10, 10 es lo máximo, y tenía que vender dulces para poder escaparse de su casa y poder ir. A veces llegaba empapada en sudor, imagínense en Cancún, empapada en sudor porque no había alcanzado a vender la cantidad de dulces necesaria para el transporte. Un transporte que en ese momento costaba 3 pesos. 3 pesos es unos 50 centavos de dólar. Y no tenía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo dije, cualquier alumno que entre a una clase
una sola clase en la Universidad de Quintana Roo, esa clase le debe cambiar la vida. Ya no debe volver a ser el mismo. Ya se atrevió a ir a un salón de clases y va a ser para toda su vida esa experiencia. Entonces pusimos que el profesor debe dejar una huella desde el momento en que pisa nuestro salón de clases. Imagínense en el TEC de Monterrey, que son hijos de empresarios, de industriales, ¿de qué creen que escuchan en la sobremesa? Pues de cómo hacer negocios desde un alto nivel. ¿De qué creen que escuchan a los tíos? En mi Universidad de Quintana Roo, ¿de qué creen que escuchaban si había sobremesa? Pues de otra cosa, a nivel, porque muchos alumnos eran de nivel muy bajo, económicamente hablando. Y entonces, esos alumnos son los que más debíamos retener. Si yo lograba retenerlos en el salón de clases a esos alumnos, les estaba quitando a la delincuencia esos muchachos. Porque ¿qué van a hacer? Si no están estudiando, ¿qué van a hacer? Andar en la calle. Entonces, por eso les comenté al inicio, para mí el salón de clases era fundamental. Era el ancla para los alumnos. ¿Sí o no es una labor de parte del profesor? Por favor, si lo hace bien. Y entonces, maestros de Dios son los que ayudan a sus estudiantes a que progresen un cambio interno y un crecimiento personal. Esos son los profesores que queremos. Les enseñan a creer en ellas y ellos mismos, a cultivar sus ideales, a promover su creatividad. Yo tenía la carrera de administración hotelera y llevamos a los alumnos a visitar hoteles. Les preparamos conferencias para que empezaran a saber lo que vendía un hotel. Después terminaban haciendo un año de estancia en el hotel, como los médicos, nada más que en la parte hotelera. Un alumno que también era muy humilde, que no tuvo para el autobús, llegó tarde a un hotel y quiso entrar por un lado, y la directora de recursos humanos de ese hotel lo vio como yo, moreno, él estaba delgadito, y dijo: te me estás colando. Pensó que era un niño de la calle y no lo dejó entrar. Y este muchacho fue conmigo llorando, un muchacho ya de 18 o 19 años, porque esta persona no supo la herida que le había causado en su autoestima. Nada más, porque dijo: eres de la calle, no te voy a dejar entrar. Este muchacho iba a pie corriendo para entrar a la conferencia. Y entonces le dije: mira, ya conociste las reglas, agarra lo bueno de esa experiencia, porque lo más fácil es hacer un tango, perdón por los argentinos y los uruguayos. En México decimos: lo más fácil es hacer un tango y quedarte con eso. Dije: son reglas del hotel. Si las quieres cambiar, estudia mucho para que cuando llegues a ser gerente de ese hotel o de cualquier hotel, cambien las reglas. Desde afuera no las vas a cambiar. Las tienes que cambiar desde adentro. Ahorita es gerente de un hotel. Y le dije: y cuando seas gerente, me mandas un mail. Y me mandó el mail. Ahorita ya es gerente. ¿Podemos destruir la autoestima del alumno o podemos edificarla? Pero usted no sabe nada. Y a veces no nos damos cuenta. Lo peor es que no nos demos cuenta. En comunicación efectiva hay varios niveles de comunicación. Y cuando el conocimiento de cada uno de nosotros aflora, lo que yo sé que sé es un punto que yo podría poner más chico que ese que dice Juan Carlos. Lo que yo sé que sé. Lo que yo sé que no sé, quizás sea el tamaño de esa fotografía. Pero lo que yo no sé, que no sé, ninguna de las paredes alcanzaría. Y entonces, el que actúa en lo que sabe es virtuoso. El que actúa, el que hace cosas
en lo que sabe que no sabe, está consciente que no sabe y aún así actúa, es un fraude. Y el que actúa sin saber que no sabe es un elefante en cristalería. Metan un elefante en la cristalería. No se da cuenta, pero rompe todo. Entonces, como profesor necesitamos cerciorarnos mucho de qué es lo que sabemos, qué sé, que yo sé, para actuar asertivamente, porque cada uno de los que ocupan un lugar en mi salón de clases es un ser humano que merece lo mejor de mí, para que sea lo mejor de él. Y eso es lo que yo invito a mis profesores. ¿Sabían que existe un premio al mejor docente del mundo? ¿Sí sabían? Quien quiera postularse, ahí está. Entró $1 millón a quien se destaca la enseñanza y conforme con sus estudiantes, que es no solamente en el aula. Peter Bichi, de Kenia, fue nombrado mejor maestro del mundo en 2019. Y Miriam Ferrante, aquí de España, fue la mejor maestra del 2022. Existen reconocimientos, así como ODAE existe a nivel mundial y premia a ese tipo de profesores, que no está tan lejos de lo que ustedes hacen. Y entonces, mi propuesta a mis profesores es la diferencia entre dos albañiles. El miércoles llamamos a los trabajadores de la construcción de albañiles. Se le preguntan a un albañil que está ayudando a construir una pared de una iglesia y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y entonces dice, estoy aquí poniendo ladrillos para una pared. Le preguntan a otro albañil que está junto con él haciendo lo mismo y él responde, estoy alzando una catedral hasta el cielo. Estaban haciendo lo mismo. La diferencia es la percepción que tengamos de lo que hacemos. Estoy yendo al salón de clases porque no conseguí más trabajo, porque los alumnos son molestos, indisciplinados, se alborotan fácilmente, no estudian. Pues no hablo de ellos, hablo de mí. Cuando yo hablo mal de alguien, no estoy hablando de ese alguien, estoy hablando de mí. Lo que sale de mi boca es mi imagen. Estoy hablando de mí. Y estoy observando el mundo a través de mí, de los lentes que yo traigo del mundo. Entonces, imagínense los alumnos lo que sienten al estar sentados y que el profesor no se exprese bien de ellos. Maestros de vida son visionarios que imaginan a cada uno de sus estudiantes como los futuros líderes que cambiarán el mundo. Cada uno de ellos es el próximo presidente de la República. ¿Qué quiero para mi país? Al mejor presidente. Entonces formo al mejor estudiante. Pero si yo veo un latoso, pues digo, nada, no quiero nada con él. Nos dotan de conocimientos suficientes para lograr los sueños más ambiciosos que puedan tener. Leonardo da Vinci y el avión más grande del mundo. Soñó. Yo estuve día y medio en Madrid y yo sé que después de las 5 de la tarde el Prado es gratis. Y era Semana Santa y estaba una cola que le daba vuelta. Pero yo nada más esperé que diera las 5 de la tarde y la fila empezó a pasar. ¿Por qué? Porque ya no tienes que sacar la cartera y pagar. Y fui a ver el cuadro que a mí más me ha gustado. Las meninas. Las meninas que realmente se empezó a llamar como la familia real. Sí, familia real. Pero después, exacto. Esa es la famosa. Este cuadro de Velázquez muere en 1660, debió haber sido como 1650 y tantos. Es un parteaguas
parteaguas del arte universal. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes lo ha estudiado? Fíjense, cuando regresen a Madrid, vayan. ¿Qué va a pasar? Que se van a parar frente a él y entonces van a ocupar la posición de los reyes. Velázquez está viendo hacia acá y los reyes no se ven más que en el espejo. La imagen de los reyes se está reflejando. Entonces, la genialidad de Velázquez es que te paras, es un cuadro tan grande que te mete al cuadro. Tú ocupas el lugar de los reyes. Si ese espejo fuera real, te estarías viendo en el espejo. Pero además, no solamente puedes ver lo que está pasando ahí, sino que puedes seguir caminando y salir a otra dimensión, que es la puerta en donde el guardador está. O sea, te invita a ir más allá del cuadro. Primero te mete al cuadro, conoces a la infanta Margarita, a sus meninas, que son gente de la nobleza, conoces a Velázquez que te está viendo, te está invitando a que entres, te está diciendo, ven, éntrale a mi estudio. Y una vez que estás adentro, puedes seguir. Es infinito. Este cuadro es infinito como el conocimiento. Y por eso es que tan parte el arte de Velázquez, que después han ido a Barcelona, al Museo de Picasso. Hay 44 cuadros de Picasso con las meninas. Y Picasso hace un estudio de las meninas a su estilo y las pone de diferente forma, acá sentando la luz. Y dice, ¿qué pasa si la luz entra de acá, de arriba, de abajo? Y hace 44 posibles posiciones de diferentes ángulos de luz. ¿Y cuál es la conclusión de Picasso? Que este es perfecto. Fíjense, Picasso ya no solamente pinta, Picasso pinta la pintura, pinta a las meninas. Picasso llega a la perfección de la academia. ¿Han visto el Arlequín en el Museo de Pompidou en París? El Arlequín se llama. Es una pintura preciosa donde llega a la perfección. Picasso. Y ya que llega a la perfección, entonces empieza a inventar. Y inventa. No, él no inventa el cubismo, porque es Gris el que lo inventa, pero él se mete al cubismo. ¿Usted vio ese cuadro En el Prado. Está en el Prado. Sí, yo cada vez que puedo voy a ver si no se lo han llevado. Nada más que es tan grande que no cabría. Está entrando como a 4 salas, no es cierto, en la Galería de Velázquez. Y entonces, ¿qué es lo que propongo? Ser responsables, administrar eficiente su clase, estar comprometidos a asistir, desarrollar una actitud emprendedora, ser un formador para la paz, ser un comunicador efectivo, ser un docente inspirador, ser ético, ser líder, ser justo y ser maestro de vida. Y si vas a soñar, exagera. Si vas a soñar con ser el mejor profesor del mundo, exagera. Y vas a llegar. Pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si hay algún comentario, reclamo de algo que yo haya dicho mal. Yo quisiera a ver si se puede agregar un elemento más al diálogo, ¿sí? Y es el docente debe estar consciente de que cuando interactúa el aprendizaje es bidireccional. Así como ellos aprenden, aprenden. Definitivamente es un excelente punto. Ahí el docente tiene que buscar el pensamiento divergente. Y en el pensamiento divergente vas a explorar no una sola respuesta, miles de respuestas. Y de esas respuestas que puedes generar vas a aprender como docente
muchísimo. Y entonces el aula se convierte en un espacio de aprendizaje, no un espacio de enseñanza-aprendizaje. Ya no les, o sea, ¿cuánta información poseemos como para enseñarles a los alumnos? Tenemos que ser socios de ellos en su aprendizaje, subirnos con ellos al aprendizaje. Y ya no estamos en la época que el maestro todo lo sabe y si no lo inventa. Eso es pésimo. El maestro no lo sabe todo, pero es tan honesto y tan ético que si no sabe algo, le dice no lo sé, pero vamos a investigarlo. ¿Qué te parece si lo investigamos? Porque el maestro no puede saber todo. Y sobre todo evaluando que cada aprendizaje, el aprendizaje de cada estudiante, o sea, su aprendizaje es diferente, aunque todo sea un aprendizaje, por las experiencias de vida que están inmersas en cada aprendizaje. Así es. Que no poseemos y que nos sirve para crecer. Así es. Sí, somos únicos e irrepetibles. Y por lo tanto, todo lo que somos es único y irrepetible.